Hasta ahora estamos utilizando unos métodos de acceso a los que estamos llamando valor, coeficiente, para poder leer, modificar elementos de las estructuras de datos con las que estamos trabajando. Sin embargo, estamos acostumbrados a trabajar con un operador que es el operador corchetes, que se emplea habitualmente para acceder a elementos de una colección. Nuestra experiencia es la de utilizar el operador corchetes para acceder a las casillas de un array. También se puede utilizar, recuérdenlo, para acceder a los componentes, a cada una de las, entre comillas, casillas de un dato string. Y también se puede combinar con otro operador corchetes para acceder a cada una de las casillas de una matriz. Por lo tanto, vemos que se utiliza para eh, poder acceder a una casilla, un elemento de una colección. Eso es lo que vamos a pretender ahora en esta sección. Este operador utiliza un índice para acceder a una casilla. Ese índice nos indica una posición. En este caso, evidentemente, la posición es importante. Cada elemento está localizado en una casilla, en una posición. Como decía, hemos trabajado con métodos de acceso, de forma que en el polinomio utilizábamos un método llamado coeficiente, en la secuencia utilizábamos el método valor, en la clase lista utilizábamos también un método con ese mismo nombre, y bueno, y así con todas las clases que podemos ir recordando. Recuerde que siempre hemos hecho que ese método devolviera una referencia a un dato, al tipo básico de la colección, para permitir la lectura y la escritura, para permitir que el, este método pudiera ser actuar como el evalúe o revalúe. También dábamos dos versiones, una versión no cons y una versión cons, de manera que un objeto cons que pudiéramos utilizar exactamente el mismo método con el mismo nombre, tanto para datos cons como para datos no cons. Recuerden, clase polinomio, clase secuencia, clase matriz OD. Vamos a ver cómo automatizar o cómo hacer un proceso similar, pero utilizando un método en común con el mismo nombre para todas las clases que requieran un tipo de acceso similar. Bien, en el caso polinomio, nosotros para escribir el valor del coeficiente de grado 3 utilizábamos la función o el método coeficiente como un elevalúe y asignábamos a el coeficiente de grado 3 el valor 7.5. Para acceder para lectura, o sea, como un revalúe, simplemente llamábamos a la función y en este caso el valor devuelto lo insertábamos en un flujo de salida. Ahora nuestro propósito será sustituir el método con nombre como este coeficiente para acceder directamente, perdón, aquí necesitaría haber escrito p.coeficiente, p.coeficiente. Bueno, pues ahora lo que queremos hacer es sustituir esta llamada explícita a un método con nombre como este por la utilización del operador corchetes, de forma que si p es un dato de tipo polinomio, yo pueda escribir p, corchetes 3 corchetes, y es utilizarlo como el evalúe o revalúe, exactamente igual que aparece aquí. Por lo tanto, básicamente lo que hago es sustituir una llamada al método coeficiente por una llamada al operador corchetes. Eso mismo podría hacer con una secuencia, donde en ese caso utilizábamos el método llamado valor, aquí como un levalúe, aquí como un revalúe, para leer, perdón, para escribir o para leer, y ahora sustituiremos esa llamada al método concreto valor por la utilización del operador
corchetes, con el mismo significado que hemos visto anteriormente, acceder al elemento que se encuentra en la posición 3. Y lo mismo ocurriría con una lista. En lugar de acceder a el valor del nodo que se encuentra en la posición 3, utilizando el método valor, lo vamos a hacer utilizando corchetes. Con lo cual, observe que conseguimos una forma unificada de acceder a los elementos de una colección donde los datos están o presentan o se accede a ellos a través de un número que indica su posición. Bien, la sintaxis para realizar esta tarea es relativamente sencilla, todavía más sencilla que en el caso del operador de asignación. El operador corchetes es un operador binario. Por lo tanto, tiene dos operandos. El primer operando es el objeto implícito. En esto se parece al operador de asignación. Por lo tanto, si el primer operando es el objeto implícito y es un objeto de la clase, se puede implementar con una función miembro. Y eso es lo que vamos a hacer, utilizar un método o implementarlo con un método de la clase. El objeto implícito puede modificarse, evidentemente. Por eso va a aparecer también como un LEVALUE. El segundo operando será el índice, que indica la posición del elemento que nos interesa en la colección. Por lo tanto, recopilando, ese operador se implementa con una función, en el contexto de una clase sería un método, y como queremos que actúe como el evalúe o como revalúe, necesariamente ese método debe devolver una referencia al tipo base de la colección. En definitiva, cuando nosotros escribamos corchetes, realmente lo que estamos haciendo es llamar a una función cuyo nombre es operator corchetes. Cuando escribamos un número entre los corchetes y el índice, realmente estamos llamando a la función operator corchetes pasándole como argumento el valor i, y cuando escribamos objeto corchetes y corchetes, realmente estamos ejecutando el método operator corchetes con el argumento i sobre el dato objeto. Por supuesto, siempre se puede utilizar esta sintaxis en nuestros programas, pero recomendamos utilizar la notación simplificada. De eso se trata, después de todo. Bien, vamos a ver cómo actualizar la clase polinomio con la nueva sintaxis. Antes disponíamos de las dos versiones del método coeficiente, una versión no cons y una versión cons, y recuerde que ambas versiones repetían la instrucción que accedía al coeficiente de grado g. Bueno, se trata de una repetición de código, después de todo, aunque era una única instrucción, coef de g, con lo cual no era algo terriblemente dañino. Bueno, ahora vamos incluso a evitar esta repetición de código. Eso no lo vamos a volver a hacer. Ahora seguiremos teniendo dos versiones del operator corchetes, una versión no cons y una versión cons. Observe que el argumento explícito seguirá siendo g de tipo entero, ¿vale? Y nuestras dos versiones, la versión cons y la versión no cons. Pero ahora, para no repetir código, introducimos una nueva función, un nuevo método privado. Ese método privado devolverá una referencia al elementos del tipo base de la colección. En este caso, como los coeficientes son datos de tipo doble, el método devuelve una referencia a un doble. Después de todo, observe que tenemos que el operator corchetes devuelve una referencia a un doble, el nuevo método privado devuelve una referencia a un doble. Es importante tener en cuenta que ese método privado es const. Vamos a verlo. Así ahora, el operator corchete lo que hace es llamar a la función valor coeficiente en ambas versiones. Por ejemplo, en la versión no cons llama a valor coeficiente, que es un método cons. No hay ningún problema porque una función no cons puede llamar, o sea, un método no cons puede llamar a un método cons sin ningún problema. Observe que el valor devuelto por la función valor coeficiente a su vez será devuelto por el operator corchete, con lo cual conseguimos el mismo efecto. El método cons llamará a un método cons
De hecho, solo puede llamar a métodos cons, con lo cual es posible realizar esta llamada y el efecto es el mismo que teníamos antes. El valor devuelto por el método privado será el valor devuelto por el operator corchete. Con lo cual observe que ya no repetimos código, en el sentido de que ambas versiones llaman a la misma función. Por lo tanto, el acceso real a los datos se realiza con este método privado, con un solo método, y no se realiza con dos métodos. Significa que, por ejemplo, si cambiáramos la representación del polinomio, el operator corchete seguiría siendo válido y solamente tendríamos que cambiar la forma en la que se accede a los polinomios. Por ejemplo, piense qué ocurriría si en lugar de guardar los coeficientes en un vector dinámico, los guardáramos en una lista enlazada. Pues seguirían siendo igualmente válidas las funciones operator corchetes, sus dos versiones, y lo único que tendríamos que hacer es cambiar la función privada valor coeficiente, de forma que el acceso ya no sería tan directo como está viendo aquí, sino que, por ejemplo, para devolver el valor del coeficiente de grado g, tendríamos que saltar tantos nodos como nos diga el valor g, simplificando un poco el proceso, por supuesto, y devolver el valor del campo info de ese nodo. Eso en el caso en que guardáramos todos los coeficientes en la lista. Si tuviéramos una lista, por ejemplo, de parejas donde guardáramos grado coeficiente, el proceso sería diferente, pero solamente en esta función. Aquí seguiríamos llamando a la función valor coeficiente, mientras que el método privado valor coeficiente ahora tendría que hacer un proceso de búsqueda. Iría saltando nodos y en el momento en que encuentre un nodo en el que el valor del campo grado coincida con el que estamos interesados, devolvería el valor del campo coeficiente. Por lo tanto, observe cómo nuestra clase polinomio, en su parte pública, no variaría en absoluto y solamente tendríamos que modificar la parte privada. Pero bueno, eso es un proceso más complejo y que realmente sacarán provecho cuando estudien la asignatura de estructura de datos. En cualquier caso, sí estoy interesado y les animo a que programen utilizando esta estrategia. Sobrecarguen los operadores utilizando las dos versiones, no cons y cons, introduzcan un método privado que me devuelva exactamente el valor que estoy interesado, en el que estoy interesado, de forma que tanto la versión no cons como la versión cons llamen a esa función privada. Con eso conseguiremos independencia de la representación y, por supuesto, una sobrecarga bastante más adecuada y una sobrecarga correcta del operador en el que estamos interesados.